Cuando ustedes me digan, Está bien, gracias. Disculpa la demora. no, ¿puedo empezar entonces? No hay problema. Sí, sí, gracias. Bueno, comienzo entonces diciéndoles que, bueno, mi principal objetivo hoy es hablar un poco de acuerdo a la técnica y a la experiencia, cuál es el tipo de ceremonial que debemos aplicar a la industria de la gastronomía, la hotelería y el turismo. Porque por lo general, cuando ustedes reciben algún curso de ceremonial o cuando leen sobre ceremonial o cuando ustedes ven a un supuesto gurú en la televisión hablándoles de ceremonial, por lo general les hablan de una disciplina dura, férrea, de una disciplina inamovible, inobjetable, que siempre debe cumplirse de la misma manera. Y cuando ustedes que están en una industria en evolución, en una industria moderna, en una industria pujante, en una industria internacionalizada con estándares internacionales, ustedes ven que realmente muchas de esas cosas que se les enseñan en carreras o en cursos o en charlas o en lo que sea, no se podría aplicar hoy en día. Porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en una sociedad en cambio constante, en enriquecimiento constante, porque el contacto con las culturas, a mí me encantó lo que dijo Carla Ferro hace un ratito, que la estuve escuchando tan atentamente, porque ella habla de cómo en esta industria uno conoce otras culturas, conoce otros saberes, es decir, es un ámbito de dinamismo absoluto. Entonces, ¿cuál es el tipo de ceremonial que nosotros debemos aplicar? Y entonces, yo enseguida pensé en este ceremonial tal cual yo lo veo hoy y que expresé en este libro, no sé si se ve al derecho, pero se llama Ceremonial Generativo, es uno de mis últimos libros, y en él hablo precisamente de este ceremonial y de estos eventos con perspectiva de género, de inclusión y de comunicación, porque así es como nosotros tenemos que ver a nuestra profesión hoy en día, sobre todo en esta industria, porque vivimos en una época de gran apertura, de gran transformación, con mucha digitalización. Hoy ya no tenemos los parámetros que teníamos hace 10, 20 o 30 años. Imagínense que yo empecé en el ceremonial hace 36 años, 36 años. Apenas aparecían las computadoras que eran nada más que procesadoras de texto. Así que ustedes imagínense el hecho de ser yo mismo un cavernícola digital y hoy de pronto tener que ser un migrante digital para poder adaptarme y adaptar mi profesión y las técnicas de mi profesión a estos nuevos tiempos. Entonces, nos tiene que quedar bien en claro que nuestra disciplina hoy, sobre todo para aplicarla a esta industria de gastronomía, hotelería y turismo, no tiene que ser vista como algo férreo, no es una ciencia, no es un arte. Dejémonos de embromar con eso de que el ceremonial es una ciencia y es un arte. No es ni ciencia ni es arte. Las ciencias son inamovibles, tienen reglas que siempre se cumplen de la misma manera. En ceremonial, en eventos, en actos, etcétera. Nunca te van a salir dos actos iguales, aunque tengas la misma gente en el mismo salón, porque con que una circunstancia cambie, la reunión cambia absolutamente. Entonces, ni ciencia ni arte, porque decir arte sería pensar que solamente es para iluminados y que es una disciplina que solamente pueden tener los que tienen esa vocación artística. Y no, mentira, no es así. Entonces nosotros tenemos que tener bien en claro en nuestro trabajo tres cosas. Anótense estas tres ideas. Primero, ¿qué es la logística organizativa? Nosotros trabajamos con la logística organizativa. También trabajamos con el ceremonial en la industria GTH, eventos, etc. Y también, cuando amalgamamos las dos disciplinas, terminamos haciendo logística protocolar en nuestros hoteles, en nuestros eventos, en nuestras recepciones de delegaciones, cuando hablemos de turismo. Entonces, vamos primero a la logística organizativa, que es lo que yo tengo que tener bien en claro dentro de este contexto dinámico en el que hoy estamos viviendo. Primero, entonces, si no es una ciencia ni es un arte, es una disciplina.
¿Y qué tipo de disciplina? Una disciplina técnica, organizativa y comunicacional. No es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿eh? Como dice, porque la gente lee TOC y imagina enseguida un trastorno obsesivo compulsivo. Aunque muchos de nosotros tenemos muchos trastornos obsesivos compulsivos, porque somos muy detallistas, los organizadores, somos muy puntillosos, nos gusta que todo esté en su lugar, no nos gusta que nos den vuelta a nada, y a veces parece que tuviéramos cierto TOC. Pero lo cierto que ahí dice que es una disciplina técnica, organizativa y comunicacional. ¿Y qué buscamos con esta disciplina, con la logística organizativa? Lo que muchos de ustedes llaman organización de eventos. La logística organizativa no es nada más ni nada menos que organización de eventos. ¿Y por qué le decimos logística técnicamente? Porque nosotros, los logísticos, somos conseguidores de cosas. La logística es conseguir cosas y amalgamarlas de manera tal que, de acuerdo a una finalidad o a un objetivo, una acción, una reunión o lo que sea, salga tal cual se la ha planeado. Eso es la logística. Entonces, esos somos los organizadores de eventos, somos organizadores logísticos. Y queremos la corrección, queremos la armonía, porque si nosotros trabajamos y hacemos todo correcto, pero no logramos la interrelación armónica entre nosotros, entre todos los que están reunidos, realmente no nos sirve absolutamente de nada lo que organizamos, aunque esté lindo, aunque el hotel sea precioso y aunque nosotros como organizadores seamos reconocidos. Si ahí no se logró corrección y armonía, la gente no está bien atendida, no siente que hay esa interrelación armónica. Como bien decía Carla Ferro hace un rato, esta es la industria que nos permite interrelacionarnos y la interrelación tiene que ser armónica y en las mejores condiciones. Y cuando nosotros decimos que organizamos logísticamente, organizamos, la verdad, servicios, elementos, secuencias de acciones. Cuando digo elementos, el micrófono, el cubremesa, las sillas, no sé, la cartelería, esos son los elementos. Nosotros somos conseguidores de todas esas cosas y tenemos que ponerlas técnicamente en un lugar. Y por supuesto, todo lo que hacemos nosotros dentro de esta disciplina técnica, organizativa y comunicacional, que busca corrección, que busca armonía, que ordena servicios, elementos y secuencias de acciones, lo hacemos porque todo esto conforma una reunión. Nosotros somos organizadores de reuniones. La eventualidad es algo que sucede de golpe, fortuito, por fuerza mayor. En cambio, nosotros, por eso yo trato de decir, más que organizadores de eventos, somos organizadores logísticos o somos organizadores profesionales de reuniones, OPRs, según mi visión, y es la visión que yo pongo en este libro, que realmente me parece que expresa lo que yo quiero decir. ¿Y qué es el ceremonial? Por otro lado, el ceremonial también es una disciplina técnica, organizativa y comunicacional, porque nosotros organizamos y también comunicamos. Eso lo decían también mis predecesores en la palabra. Hablaban de comunicar. Ese axioma que está repetido al tal hartazgo de todo comunica, un evento también comunica. Un hotel también comunica. Yo cuando capacito hoteles de 5 estrellas, y a veces me pasó pobre con un gerente fallecido de un hotel muy importante de la República Argentina, en realidad de dos, porque son la misma cadena, pero también de 5 estrellas de lujo. Y la primera reunión que yo tuve es, ¿por qué necesita capacitar un hotel de 5 estrellas a su personal? Porque cuando abre la puerta ya se ofrece como de 5 estrellas. Y me dijo, no se engañe, profesor. El edificio es 5 estrellas. Los servicios son 5 estrellas. Pero tenemos que hacer que el personal llegue a ser personal 5 estrellas. Y eso se logra a través de este aprendizaje permanente de estas disciplinas, porque son disciplinas de la organización y de la atención. La logística organizativa es para la organización y el ceremonial es para la atención. Esta disciplina técnica, organizativa y comunicacional, que comunica que el hotel es de 5, 4 o las estrellas que sea, que comunica buena relación, que comunica que te importa el huésped que viene, el turista que viene, la persona que viene a comer a tu restaurante. Eso lo comunicamos a través de las formas que aplicamos.
Lo aplicamos a través de estas formas que nos dan el protocolo. Entonces, es una disciplina técnica, organizativa, comunicacional, que también busca corrección, que también busca armonía. Pero atención, antes decíamos que con la logística organizativa organizábamos elementos, ¿se acuerdan? Servicios, secuencias de acciones. Y ahora con el ceremonial nosotros lo que ordenamos son personas, símbolos, significantes del poder. Es decir, cuando uno arma una mesa y coloca una silla en la cabecera, esa silla de la cabecera es un significante de poder, porque ahí se sienta la persona que va a dirigir la reunión. Y eso nosotros lo expresamos a través de ciertos dispositivos que nos da el ceremonial. Porque tenemos que sentar a la gente de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo a su nivel de participación, de acuerdo a su procedencia cultural. Procedencia cultural, lo decía Carla Ferro hace un rato, gentes de distintas culturas, de distintas partes del mundo. Esa también es la riqueza de nuestra profesión. Entonces, el ceremonial. ¿Qué le aporta a la logística organizativa? Le aporta normas, le aporta reglas, le aporta principios, le aporta reglamentos, le aporta buenos modales para mejorar esta interrelación. Por lo cual, yo encontré estas manitos para expresarla. Y una es la mano mecánica, es la mano fría, la mano de las herramientas, ¿no? Esa mano metálica es la logística organizativa, y la mano con el guante es la mano del ceremonial, es decir, que el ceremonial, ¿qué le aporta a la logística organizativa? Le aporta calidez, reduce el impacto, porque a veces vos tenés que comunicar cosas horribles y las comunicás a través de las buenas formas que te da el protocolo. Porque ustedes allí en el salón tienen una primera fila, que seguramente que se habrá reservado para autoridades en el acto de apertura del Congreso. Pero atención, a lo mejor uno tiene que sentar siempre autoridades en la primera fila, pero a lo mejor un día nos dicen que fulano de tal, uno de esa lista, no va más a la primera fila porque cayó en desgracia dentro de la organización. Nosotros no le podemos decir, mi querido, usted entró en desgracia, o usted lo están por echar, no lo podemos decir. Nosotros tenemos que recibirlo como recibimos a todos y lo llevamos gentilmente a la fila 4, 5, 7 y le decimos, cualquiera de estas sillas o esta silla, inventamos, esta silla es la suya. Nosotros tratamos, aunque él se dé cuenta, tratamos de hacerlo con la mayor gentileza posible para que no dejemos huellas, porque nosotros, nuestra función es dar con el ceremonial esa caricia suave que la fría logística organizativa que nos dice tantas sillas, tantas mesas, tantos micrófonos, tantas pantallas, tantos flyers, tantos banners y tantas cosas, todo esté puesto en su lugar para poder dar esa atención cálida a las personas que vienen a nuestras reuniones. En segundo lugar, tenemos que tener claro que hay un cambio de paradigma, no solamente en el Río de la Plata, chicos y chicas, no solamente, que ya es bastante, somos un foco importante, Uruguay y Argentina, pero lo cierto es que no solamente se da a nivel regional, sino a nivel mundial, un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma, muy claro. Ya no es el paradigma clásico el que maneja la interrelación armónica en nuestros hoteles, en nuestras acciones de turismo, en nuestras acciones gastronómicas, en nuestras acciones eventuales. De ninguna manera. Hoy, lo práctico le gana a lo clásico y a lo tradicional, a lo duro, a lo acartonado. Hoy todo lo que sea acartonado, duro, cuando yo veo que te enseñan a comer de determinada manera y te dicen que la cuchara va de acá para allá o de allá para acá para meterla en la boca, y yo veo haciendo esas crucifixiones que hacen con los cubiertos, digo, Dios mío, ni los reyes de España comen así, porque encima estuve viendo algunos que dicen para acá y los otros la hacen para allá, y las dos hijas del rey de España comen distinto. Una da a la cuchara para acá y la otra la lleva por acá. Es decir, atención, lo antianatómico ya no es protocolar. Si a vos te tienen rígidamente en una silla durante horas y la reunión o el acto dura horas y es interminable,
es antianatómico y el antianatómico ya no es protocolar. Además, se dan otras cosas en este cambio de paradigma que lo vemos muy bien. Primero hay que deconstruir el estereotipo de organizador iluminado, organizador de moda, organizador que todos quieren. Atención, a veces son construcciones de la prensa, son construcciones interesadas de ciertos presupuestos que les interesa ciertas cosas. Todos ustedes, si estudian, si se preparan, si tienen el trabajo necesario y tienen la práctica necesaria, pueden llegar también a ser grandes y reconocidos organizadores y organizadoras de eventos y también grandes profesionales de la industria GTH. Les puse a Karl Lagerfeld porque era, paz descanse, un gran diseñador, un gran creador de moda, pero un día se puso a organizar eventos y toda la gente de la aristocracia de Europa, incluida Carolina de Mónaco y todos ellos, querían que Karl Lagerfeld les organice sus fiestas, que eran muy llamativas, excesivamente caras, pero no eran ni más ni menos que de acuerdo al presupuesto lo que puede organizar cualquiera en cualquier lugar del planeta. Otro de los problemas es que los líderes ya no nos dan los ejemplos. Los líderes hoy son bastante burros, son bastante brutos para las formas, para el protocolo, para expresarse. Entonces, ya no nos sirve decir, miren al presidente tal, o miren al rey tal, o miren a quien sea, porque aún los reyes tratan de adaptar sus formas a las formas del pueblo, porque si no los pueblos los sacan corriendo a estos reyes. Fíjense ustedes, este Juan Carlos I, ¿no? Más que mérito el exiliado. Fíjense ustedes cómo da su último mensaje de fin de año a los españoles. Sentado en un escritorio, arriba del escritorio, arriba del escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tu madre te ve a vos sentado arriba de la mesa, te baja de un solo grito. En cambio, el rey, como un golpe de marketing, decide dejar las formas protocolares de la monarquía y, por supuesto, parecerse a lo que hacen sus súbditos. Fíjense, en mi país, el expresidente va a un programa de televisión y en la cabecera está la que dirige el programa, la estrella que dirige el programa. El presidente sí, está a la derecha, pero transgrede el decreto, por ejemplo, argentino, que dice que el presidente preside toda reunión, toda mesa, todo lo que sea, no importando cuál sea, en cualquier parte del territorio argentino. Es decir, fíjense ustedes, cómo por algunas acciones de comunicación, por acciones políticas, por necesidad o por lo que sea, el protocolo se va adaptando a esas normas de comunicación y a esos objetivos comunicacionales. Además, los líderes mediáticos, las personas que están en el candelero, tienen costumbres diferentes a las que tenían en nuestros hogares o la que tiene el protocolo clásico. Yo les puse a esta mujer porque la conocen todos, que es nuestra Mirta Legrand, que le gusta pintarse los labios en público. Pero ojo, la reina Isabel de Inglaterra también se los pinta. A su vez, las costumbres también se han degradado. Las costumbres se están degradando. Yo le puse ahí un cartel que está en la iglesia a la que voy yo, de la Madre Maravilla, acá en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo ahora que me duele tanto la espalda, suelo ir más seguido a la Madre Maravilla, a ver si me la cura. Y dice allí, baja calidad en la convivencia. Miren lo que dice el cartel, se ruega no dejar chicle pegado en los bancos. Quiere decir que hay gente que está comiendo chicle adentro de la iglesia y cuando va a recibir la comunión se saca el chicle y lo pega en el banco, abajo del banco del reclinatorio. Fíjense ustedes, cuando yo llamo la degradación de las costumbres, cómo los pueblos también se van degradando. Además, ustedes, yo hace 36 años empecé en un mundo más puntual, en un mundo más dentro de una caja, en un mundo más dentro de la norma, y sin embargo, hoy, actualmente, estoy en un mundo absolutamente impuntual, más en el mundo latino, donde la impuntualidad es cultural. Entonces, tenemos que aprender a trabajar con la impuntualidad cultural, con el manejo del tiempo. Por eso es tan importante lo que decía Carla Ferro cuando hablaba de, atención, las costumbres.
aprendamos costumbres y las costumbres nos muestran que el uso del tiempo se está laxando. Además, el ceremonial tiene otro problema. No caigan en esto, en los opinólogos, en los rellenadores de espacios muertos en la televisión y en la radio, gente que opina de cualquier cosa. Yo les llamo todólogos, los que saben de todo, los que les enseñan de todo, los que van a verlos a ustedes o vienen acá a la Argentina o en Uruguay y te dicen que yo te doy comunicación, te doy esto, te doy publicidad, te doy ceremonial, te doy relaciones públicas, decime qué curso querés y yo te lo doy. No es así, no es así. Atención con los todólogos, que le hacen muy mal favor a las profesiones, y sobre todo a las nuestras, donde esta es una palabra que vamos a entender absolutamente todo, donde hay tanto chanta. Entonces, cuidémonos de esas cosas. Cuidémonos de los opinólogos y de los rellenadores que, por ejemplo, saben hasta de ceremonial del Vaticano si los dejas opinar. A lo mejor más de uno ni pisó el Vaticano. Más de uno ni siquiera es católico. Pero así todo opinan sobre el Vaticano. Y opinan, por ejemplo, que el Papa Francisco rompe el protocolo. El Papa Francisco no rompe el protocolo, lo que tiene es otra cultura, es argentino, no va a usar zapatos colorados, no se va a sentar en un trono dorado, porque no tenemos esa costumbre en Argentina, y él trata de adaptar las costumbres a lo que se siente bien. Las normas las respeta, las costumbres son las que van cambiando. Y además, la nuestra es una actividad con altos niveles de conflictividad. Yo muestro esta foto porque esta foto es muy clara. Yo con el actual Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires, yo era director general de Relaciones Internacionales, Consulares y Cooperación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tenía muy buena relación. Era el año 2001, 2002, 2003 en aquel momento, y él necesitaba muchas cosas porque el culto divino no cesa de ninguna manera. Tiene que hacerse el Viernes Santo, la Navidad, el Corpus Christi, todo eso tiene que hacerse. Entonces, él pedía que le armaran escenarios, él pedía que le dieran sonido, y no se podía porque eran épocas de crisis en Argentina. Yo sé, otra época de crisis, ¿no? Nosotros somos un poco circulares. Y lo cierto es que nos peleamos mucho, pero cuando nos volvimos a encontrar en el Vaticano, ya el Papa, evidentemente nos estamos riendo y nos estamos abrazando, no por una cuestión fortuita, sino porque estábamos hablando de todo lo que habíamos peleado, pero peleado sanamente, porque peleábamos por nuestros trabajos, no peleábamos contra nosotros. Y esa es la manera con la que tenemos que ver la conflictividad en nuestro trabajo. Ustedes trabajan con gente conflictiva, nosotros trabajamos con gente conflictiva. Nuestro trabajo es un ambiente de gente nerviosa, sobre todo de mucho, voy a decir otra expresión, es un ambiente de mucho piojo resucitado. Es decir, gente que va al hotel de 2 estrellas y quiere servicio de 5. Y gente que va al hotel de 5, pero no está preparada para el de 5 y entonces no sabe muy bien qué pide o pide de más y se cree que porque está en un hotel de 5, como no entiende nada, es el emir de Dubái. Entonces, nosotros vivimos en un ambiente conflictivo. Entonces, no peleemos con la persona, entendamos el contexto. Carla Ferro hablaba del contexto. Tenemos que hablar del contexto y tenemos que ver el contexto en el que esa persona se plantea. Por eso, tenemos que tener una visión más ágil de nuestra profesión, para aplicar un ceremonial que sea realmente ágil. Tenemos que ser profesionales que estén acorde con estos tiempos nuevos, implosivos, innovadores, implosivos porque hay mucha revolución interior en nosotros mismos. Yo que soy una persona que no soy viejo, yo digo siempre que tengo juventud acumulada, y en esta juventud acumulada que tengo sigo teniendo ese espíritu implosivo de cambio permanente y de dinamismo permanente que veo en la sociedad en la que vivo. Por eso decimos que son tiempos más generativos. La gente está cambiando de adentro hacia afuera y lo está expresando de muchas maneras. Entonces, la premisa de trabajo con la que nosotros tenemos que encarar el ceremonial dentro de nuestra industria GTH
Primero, no hay principios pétreos, que nos tiene que quedar claro. Segundo, tenemos que estar abiertos y abiertas a modificaciones repentinas. Tenemos que estar abiertos y abiertas a las eventualidades. Las cosas no salen muchas veces como las planificamos, pero no porque haya gente mala trabajando, o ustedes o nosotros seamos burros y no sepamos hacerlo. No, porque una situación cambia y el nervio cambia, el contexto cambia. Supónganse ustedes que un problema de sonido tienen ustedes dentro de un evento. Ese problema de sonido, que sería esperar que se recambie el micrófono o lo que sea, trastorna todo lo que está sucediendo. A eso súmale los cambios sociales. Épocas en las que tenemos que empezar a entender y aceptar la inclusión, pero no inclusión solamente de género, la inclusión de todos los excluidos, la inclusión de las culturas, la inclusión de las opiniones en nuestros equipos. Tenemos que entender la paridad de género, tenemos que trabajar la sustentabilidad, y sobre todo tenemos que tener bien presente la supremacía que tiene el mensaje comunicacional. Si ustedes, como organizadores, pelean con el área de comunicación en cualquier empresa o con cualquier empresa externa que haga el servicio de asesoría de comunicación, no hay duda que la pelea la van a perder ustedes, porque la jefatura va a optar siempre por la comunicación, porque hoy la comunicación es la premisa. Hoy tenemos que estar interrelacionados como profesionales. Hoy nadie puede decir que no trabaja su Instagram. Profesional que no tiene redes hoy y no trabaja las redes, no está entendiendo qué es un profesional hoy en día. Porque hoy en día la supremacía del mensaje comunicacional es muy, muy importante. Entonces, no tiene que haber formalidad extrema, no tiene que haber rigidez, no puede haber actos de molde que no se puedan cambiar. Los actos, las reuniones no son budines, no son tortas que van a un molde metálico. Tenemos que poder incorporar minorías, colectividades, discapacidad, personas con discapacidad. Tenemos que pensar nuestros eventos y nuestras reuniones por la discapacidad también. Tienen que ser absolutamente incluyentes, pero no quedarnos solamente con una rampa, ponerle una rampa. No, estudiar mucho más el tema, porque aún la inclinación de la rampa es un trabajo que nosotros tenemos que estudiarlo, tenemos que hacerlo. Los valores culturales, los valores locales. Hay que empezar a meter en nuestros actos, en nuestros eventos, los eventos locales, los valores locales, los artistas locales. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra gente de la cultura, tenemos que trabajar con nuestros artistas, meterlos en nuestros eventos. Y por favor, nunca, nunca, nunca esconder la propia cultura para tratar de halagar al visitante, porque el turista, el visitante, no viene a buscar lo que está en su país. No podemos, como yo decía en una transmisión ayer, no podemos esperar al francés con un jarrón de Limoges, de porcelana de Limoges. Nosotros tenemos que preparar nuestras artesanías regionales, tenemos que preparar nuestros presentes regionales, tenemos que hacerles escuchar nuestras músicas tradicionales y tratar de explicarle todo eso para que también se lleve un bagaje de conocimientos. Tenemos también que eliminar, sobre todo chicas, peleen por eso, para eliminar estos resabios machistas y androcéntricos que tiene el ceremonial conservador y elitista, que no le sirve a nadie, y menos al evento, menos al servicio de atención GTH. De ninguna manera le sirve. Y sobre todo, cuidemos el medio ambiente. Por favor, cuidemos al medio ambiente, porque nosotros como seres humanos somos seres humanos que tenemos que tener equilibrio en nuestro ecosistema vital. Y para tenerlo, no solamente tenemos que estar bien desde adentro, desde la cabeza, desde el corazón, sino también que tenemos que estar en equilibrio con el ecosistema general en el cual vivimos. Porque organizar, como les puse allí, es una acción humanista. Es una acción humanista. Entonces, tenemos que adaptarnos a las gestiones políticas, a las institucionales, a las empresarias. ¿Por qué? Porque se van renovando las autoridades, se van renovando y necesitamos
focalizar en el ser humano. Y sobre todo, necesitamos incorporar nuevas herramientas que hoy son fundamentales en nuestra gestión de organización y de atención. En primer lugar, herramientas de gestión comunicacional. Yo les decía a ustedes, no pueden no tener Instagram, no pueden no buscarse entre ustedes. Un congreso presencial tiene que ser preguntarnos los nombres a nosotros, entre nosotros, buscarnos en el Instagram, yo buscarlos a ustedes buscarme a mí, ustedes buscarse entre ustedes y hacer una gran gestión comunicacional. Para eso sirven los congresos, entre otras cosas. No sirven solamente para el descanso matrimonial, para escaparse del novio o la novia un par de días, o del jefe, o pedir permiso, o tener puntaje, esperar el diploma para poder justificar los días. Para eso, bueno, te sirve el congreso, está bien, te felicito, pero fundamentalmente sirve como herramienta de comunicación. Entonces, tenemos que saber discriminar nuestro público objetivo, el objetivo institucional que tiene ese evento, que tiene ese hotel, que tiene esa unidad gastronómica, que tiene esa empresa turística. Cuando hacemos un acto, ¿cuál es la finalidad del acto? ¿Cuál es el mensaje simbólico que se quiere dar? ¿Cuál es el mensaje simbólico que se quiere dar? ¿Qué mensaje de pertenencia? De pertenencia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de herramientas comunicacionales. También tenemos que tener herramientas de gestión incluyente. Tenemos que cuidarnos de las expresiones religiosas teodominantes. ¿Qué son las expresiones religiosas teodominantes? Cuando uno en los actos, en las reuniones, en las ceremonias, en lo que sea, trata de meter la religión que uno cree que es mayoritaria, por ejemplo, bendecir instalaciones, bendecir un corte de cinta, una placa, etcétera, cuando en realidad, a lo mejor en tu comunidad, hay más de una comunidad religiosa y todas a lo mejor están en paridad, todas a lo mejor están en paridad. Entonces, tenés que buscar, por supuesto, la forma de que todos puedan participar y todos se sientan contenidos. Tenemos que incluir los nuevos modelos parentales, los nuevos modelos conyugales, personas con discapacidad, pero no solamente discapacidad motriz o auditiva u ocular, no, de ninguna manera, solamente no, porque si no, no nos sirve de nada. Tenemos que preguntarle a la gente si es celíaca, si necesita alguna atención especial, si tiene algún menú especial. Tenemos que incluir a las personas no binarias, tenemos que visibilizar a las mujeres, tenemos que incluir efemérides femeninas, tenemos que buscar en nuestras historias nacionales, en nuestros sucedidos culturales, cuáles son las mujeres que han hecho historia en nuestra provincia, departamento, ciudad, país, etcétera, y colocar sus nombres, colocar sus fechas, colocar sus conmemoraciones en nuestros actos protocolares. También tenemos que tener herramientas lingüísticas, es decir, tenemos que reformular el vocabulario protocolar. No podemos seguir hablando como no habla nadie. Yo les doy un ejemplo. Cuando se hace una locución, cuando se le da al locutor, dice el locutor: señoras y señores, a continuación comenzará el acto de conmemoración del 200º, 30º, 40º, 50º, no sé. Y empiezan a dar cosas tan antiguas dichas que la gente termina no entendiendo nada. La gente termina no entendiendo nada. Piensen ustedes que están escuchando música todo el día de gente que las va a poner a gozar y que sasal y que se... Que... Por Dios, el trap, el rap, el nap, el gop, el dip, todas estas cosas que se escuchan ahora, que nadie entiende nada el idioma. Imagínate si le decís 60º, 90º, 200º. Tenés que decirle, conmemoramos el aniversario número tanto, 200, 208, 209, es decir, reformular el vocabulario protocolar. Buscar hablar con simplicidad. No quiere decir abaratar el idioma. No, no quiere decir eso. No nos entendamos mal. No quiere decir abaratar el idioma. Lo que quiere decir es llevarlo a ese contexto del que les hablaba antes.
¿Cuál es mi contexto? ¿Me va a entender esta cultura? Hablar con palabras fáciles, cortas, cuando hay interpretación. La industria GTH, atención, es una industria donde hay mucho extranjero y hay que interpretarle lo que se está diciendo. Entonces, hay que avisarle a la gente que va a recibir esos extranjeros que tiene que hablar fácil, corto, no se hagan los poetas en el momento que reciben un alemán, porque no le van a poder traducir, el pobre intérprete no les va a traducir nada. No se hagan los románticos cuando van a recibir a un chino, porque son monosilábicos. Wan, chun, chin, chan, chon, chan, chan, chin. No les van a entender ese giro poético que ustedes le quieran poner. Entonces, reformular el vocabulario protocolar. Tener una logística oral incluyente. No quiere decir usar la E solamente, no. Yo no uso la E y soy, quizás, me digo yo, el hombre más feminista y el más feminista de los hombres. Pero no uso la E. No uso la E porque mi inclusión pasa por la inclusión gramatical. Yo uso los genéricos incluyentes. Uso el alumnado, el cuerpo docente. No digo profesores, profesoras, profesores, profesoris, profesoros, profesorus. No, yo digo el cuerpo docente, digo el alumnado. Es decir, el idioma castellano tiene infinidad de genéricos incluyentes para usar cuando hablamos lingüísticamente. Entonces, atención, formas de lenguaje no sexista. Los formularios, el pasajero y la pasajera, pero también no vas a poner el pasajere porque no existe. Entonces, tenés que buscar las formas de que no haya lenguaje sexista, de que nadie se sienta excluido. No hay una heteronorma lingüística panhispana. No querramos hablar como habla la Real Academia Española, porque nosotros estamos en el Río de la Plata y somos independientes hace 200 años. No tenemos que tratar de hablar como habla la heteronorma lingüística panhispánica. Tenemos que tratar de usar nuestros lenguajes, nuestras palabras. Uruguay y Argentina tienen algo maravilloso. En el Río de la Plata, por supuesto, cuando te adentras en nuestros países tenemos una riqueza maravillosa. Yo a veces que camino tanto la Argentina y allá veo, bueno, Salta, Tucumán, no sé, Jujuy, pero son corredores de cultura infernal para mostrar a los turistas. Yo me maravillo cuando voy a esos lugares y me traigo porque me regalan unas artesanías maravillosas, me traigo ponchos, Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y esa es la inclusión que tenemos que hacer. Y en el Río de la Plata, les decía a ustedes, sentirnos orgullosos de la influencia africana. Estamos llenos de palabras, de costumbres, de músicas, de poesía del Congo y de Angola, de nuestros negros que vinieron en los barcos. A lo mejor, por supuesto, obviamente sin querer venir, pero aún así, sin querer venir, trajeron su cultura, trajeron su idioma, trajeron sus sones. Y cuando yo les decía a ustedes herramientas de accesibilidad, primero incorporar el vocabulario, porque la accesibilidad no empieza por la acción, empieza por la convicción y segundo por la oralidad. El idioma es un elemento relacional y tengo que adaptar ese idioma a las herramientas del vocabulario incluyente. Tenemos que sentirnos familiarizados con palabras como rampa, bucle magnético, les puse ahí, audiodescripción, la subtitulación, la información táctil, por favor, lenguaje de señas, todo eso tenemos que tenerlo previsto de alguna manera. Piensen en los contrastes de iluminación, la gente que tiene déficit visual tiene que tener eso primero en nosotros, que lo internalicemos, para después cambiar, sí, la rampa, el mobiliario, poner los bucles, después comprar todo eso, pero primero pensarlo en la cabeza, sentirlo y después expresarlo. Herramientas de sostenibilidad, yo les decía a ustedes. Y ustedes me pueden preguntar, ¿cuáles herramientas? Bueno, nosotros en los eventos tenemos que aplicar ahorro energético, tenemos que ahorrar energía, por eso hablamos de eficiencia energética.
Tenemos que hacer un consumo racional, un consumo eficiente del agua, de los manejos de residuos, más después del COVID y de todas las pestes que tenemos alrededor en este momento. Tenemos que tener en cuenta los residuos biopatógenos, los residuos contaminantes. Todo eso lo tenemos que tener estudiado. Tenemos que estudiar el impacto ambiental de nuestros eventos. Fíjense ustedes, los eventos digitales han disminuido sensiblemente el impacto que causaba el desplazamiento de los humanos de un lado para el otro, en aviones, autos, en lo que ustedes quieran, que impactaban en el medio ambiente. La industria GHT se vio mermada, y Dios quiera que vuelva a su esplendor, lo deseo con toda mi alma, porque yo veo en la Argentina muchos restaurantes cerrados y mucho hotel que cerró después de la pandemia y durante la pandemia, pero necesitamos darnos cuenta que también nuestra industria tiene un impacto ambiental muy severo y que nosotros tenemos que contribuir a tranquilizar. La gestión de los alimentos, la conservación de las especies protegidas. Nosotros tenemos especies protegidas y no las podemos servir en nuestros canapés y en nuestros eventos gastronómicos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener bien en claro que tenemos que meter herramientas de comunicación intercultural. Las herramientas de comunicación intercultural es conocer las costumbres, qué come la gente que viene, estudiarlos, cuál va a ser esa persona que viene, de dónde viene. Viene de China, viene de Japón, viene de Argentina, viene de Brasil, viene de México. Bueno, ¿qué comen? ¿Cómo se saludan? Si tienen números que son prohibidos o permitidos, si usan una mano o usan la otra, ¿cómo se saludan? Actualizarse en los saludos, hacerlos bien, porque a veces yo veo que alguien recibe un musulmán y le dicen en árabe, el musulmán viene salam aleikum y te dice salam aleikum, y el que lo recibe en el hotel o donde sea también le repite salam aleikum, mal, porque es un saludo circular. El que me dice salam aleikum, que es el primero que lo inicia, el que lo recibe dice aleikum salam y la mano va para abajo. Es decir, si no lo sabes hacer, no lo hagas, no lo hagas, decí buen día, buenas tardes, buenas noches. Pero si lo vas a hacer, estudialo bien. Herramientas de comunicación intercultural. Saber de dónde viene la otra persona, cuál es su contexto. Herramientas normativas. Estudiar las reglamentaciones. Los países tienen sus reglamentaciones de protocolo, tienen sus reglamentaciones de precedencia, de uso de símbolos. A veces uno llega a un lugar y las banderas están puestas muy mal, muy mal. No se tiene ni en cuenta el simple orden alfabético de los países para organizar las banderas. Y también, como hay mucha inclusión y hay mucha implosión y hay mucha explosión y todo lo que veníamos diciendo, también tenemos que estudiar las herramientas colaterales. Porque esas normativas colaterales las tenemos que conocer. Cuando yo hablaba de medio ambiente, cuando yo hablaba de inclusión de personas con discapacidad, tenemos que conocer esas reglamentaciones, tenemos que conocer esas leyes, las tenemos que conocer. Y esas son normativas colaterales. Tenemos que tener también en nuestro trabajo herramientas de gestión audiovisual. Tenemos que trabajar con actos y reuniones más cortas, con discursos cortos. Hoy es el tiempo de la imagen, es el tiempo del sonido, es el tiempo de la música, es el tiempo de la motivación a través de la música. Entonces, tenemos que trabajar con piezas audiovisuales en nuestros eventos, todas las que se pueda. ¿Está esperando la gente? Y vas a la provincia tal o vas al departamento tal, bienvenidos al departamento tal o bienvenidos a la provincia tal, y tiene que haber un video que te vaya mostrando cosas, o que te vaya mostrando cómo es la institución que te recibe, o cómo va a ser el congreso, o cómo fue el anterior congreso, un sinfín de fotos, lo que vos quieras,
pero que la gente esté estimulada visualmente y auditivamente, porque esta es la época de la estimulación audiovisual, y así tiene que ser. Entonces, también necesitamos incluir herramientas de gestión de la creatividad. Tenemos que tener una gestión más creativa de los eventos. Hoy es el tiempo de los creativos, de los organizadores creativos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo voy a eventos que me parecen todos iguales. Suelo ir a pocos si no los organizo, porque realmente me aburro en muchos muy y mucho y mal. Pero lo cierto es que cuando voy me terminan pareciendo todos parecidos. O me da la impresión que incluyen cultura, sí, pero me hacen 3, 4, 5 números artísticos y un evento para adultos se termina pareciendo a un acto escolar, donde actúa primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado. Y esa no es la función en la industria GHT. Nosotros en un restaurante no podemos comer 3 horas con un músico que toca las 3 horas. Por el amor de Cristo crucificado, no podemos tener guitarrones durante 3 horas. Tenemos que matizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Saber matizar creativamente. Porque hoy encima también los presupuestos están limitados. Las empresas que antes gastaban fortunas en todo este tipo de servicios, hoy quieren gastar menos. Los salones están carísimos, la gastronomía está carísima, todo aumenta. Por ejemplo, en Argentina, semanalmente vos tenés que manejarte con señas para clausurar el precio, y aún clausurando el precio te lo modifican. Yo estoy en plena organización del Congreso Iberoamericano del 15 y 16 de septiembre, y los costos aquí en Buenos Aires se van multiplicando semanalmente. Y yo tengo que alojar disertantes, tengo que transportarlos, tengo que darles comer, tenemos una gala, porque tenemos una recepción de gala la noche del 15, y todo eso crece a pasos vertiginosos, mientras los costos de inscripción de la gente los pones en moneda estable. Yo no le puedo decir, va a salir de acuerdo al dólar el día que usted se inscribe. ¿Por qué? Porque eso haría que merme la cantidad de inscriptos. Se podría hacer, pero va en contra de la cantidad de inscriptos que puedas tener. Entonces, tenés que delimitar muy claramente tus presupuestos, tus proveedores, elegirlos, fidelizar a tus proveedores y sobre todo el economato. El economato es cuidar lo que compraste o lo que te prestaron o lo que está en leasing en este evento para tenerlo cuidadito. ¿Por qué? Porque somos de dame 2 lapiceras. Necesitas uno, porque escribís con una mano sola, pero pedís 2. O me das una más y te llevas 3. Y cuando te querés acordar, tenías 150 lapiceras para 100 participantes, pero 20 se quedaron sin lapiceras porque los otros llevaron de a 2 y de a 3. Entonces, cuidar el economato, cuidar el economato. Y sobre todo, herramientas de autogestión personal. No podemos liderar a nadie, no podemos liderar ningún procedimiento si primero no nos lideramos, si primero no nos autolideramos a nosotros mismos o a ustedes mismas. Es decir, tenemos que tener tranquilidad, tenemos que tener ese ecosistema vital en equilibrio. Tenemos que trabajar con nuestro autoboicot, con el no se puede, con esos mandatos que a veces nos hacen, bueno, a mí no, como ustedes verán, no tengo nada de retraído, pero que hace que algunas personas sean más retraídas, que les cueste el contacto humano, que les gusta la hotelería, que les gusta el evento, que les gusta el ceremonial, que les gusta atender, pero se siente un poco retraído, un poco mal. Todo eso hay que trabajarlo. Hay que trabajar la autodisciplina, hay que trabajar el autoconocimiento. ¿Para qué sirvo más y para qué sirvo menos? Esas cosas hay que trabajarlas y hay que trabajarlas profundamente, porque si no, difícil es que podamos organizar cualquier cosa si primero no nos organizamos nosotros mismos. Eso es fundamental. Herramientas de gestión cultural. Tenemos que incluir en nuestros eventos herramientas de gestión cultural. Tenemos que hacer, cuando hacemos un evento en una ciudad, relevar los bienes culturales que tiene esa ciudad o esa comunidad, tanto los tangibles como los intangibles. Intangibles son, por ejemplo, los seres humanos, los patrimonios artísticos que son humanos,
que tenemos que tener en cuenta para trabajar con ellos, para difundirlos en nuestros eventos, para nombrarlos, para incorporarlos, para distinguirlos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por supuesto, herramientas de gestión digital. Decíamos que estábamos en una época de gran explosión y de gran incorporación y de gran migración en materia digital. Entonces, tenemos que despapelizar nuestros eventos, el currículum de nuestros oradores tiene que estar en las redes, tiene que estar junto a sus flyers, los flyers tienen que ser sexys, tienen que llamar la atención, tienen que ser claros, tienen que estar todos los datos, no tienen que tener faltas de ortografía. Yo a veces veo en los eventos flyers con faltas de ortografía y a veces llamo a un colega y le digo, hermano, por favor, B larga, B corta, M adelante de B larga, N adelante de B corta, y lo llamo urgente, aunque no sea mío, y no me siento feliz si al otro le va mal. Al contrario, yo me siento feliz cuando el sector profesional es brillante y le va bien. Esa es la única manera que nos van a respetar. Cuando vos digas, soy organizador de eventos, soy un ceremonialista, soy un profesional de la industria GHT, y tu industria GHT, tu industria del ceremonial, tu sector de los eventos, es un sector prestigioso y no somos, la verdad, chantas, como decía antes. Entonces, adaptarnos a lo digital, despapelizarnos, trabajar con la gestión documental electrónica, movernos a ese nivel para que se entienda que estamos nosotros con nuestro siglo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y por último, herramientas de higiene y seguridad alimentaria. Tenemos que aprender a manipular y a presentar los alimentos. Después del COVID, estas recepciones con todo arriba de las mesas, donde la gente mira y elige y tose arriba de los alimentos y escupe y se suena la nariz y después de sonarse la nariz empieza a tocar los bocaditos. Eso ya no puede existir más. Tenemos que trabajar en ver cómo servimos individualmente en las comidas, pero también bandejeado. Yo, por ejemplo, en la recepción del día 15, esta del Congreso SIDEC que tenemos en septiembre, lo pedí bandejeado, que no haya mesas donde la gente vaya a estornudar y a escupir los alimentos. Es una manera de que nos cuidemos entre todos, porque un evento también es un foco probable de transmisión de enfermedades, sobre todo de la transmisión oral, las enfermedades de transmisión oral. Entonces, tenemos que trabajar en las normas de higiene y seguridad alimentaria. Como ustedes verán, esa es mi concepción de nuestra industria y esa es mi concepción sobre cómo debemos trabajar en el ceremonial, en los eventos, sobre todo en la industria GTH, donde hay tanta implosión, donde hay tanta evolución, donde hay tanto dinamismo y sobre todo donde tiene que haber profesionales adaptados al tiempo que vivimos. Adaptados al tiempo que vivimos dentro del contexto en el que se desarrolla, en ese contexto maravilloso, cultural, que todos tenemos en nuestros países. Así que muchísimas gracias a la organización, gracias por haberme invitado y la verdad, orgulloso de haber escuchado lo que escuché en el panel anterior, porque evidentemente estamos en absoluto, sin haber preparado juntos nada, estamos en absoluta sintonía y eso, la verdad, me pone muy feliz porque yo esta industria la quiero mucho y me siento absolutamente feliz de ser hoy día, después de tantos años de haber sido funcionario del sector, ser un empresario del sector y me siento realmente muy honrado por este tipo de iniciativas como este Congreso. Muchísimas gracias. Bueno, primero, Aníbal, es un gusto volver a estar en comunicación y que estés de vuelta en un congreso. Aníbal Gotelli en el 2007, si no le erro, por haberlo visto en el 2006 en Montevideo, lo convoqué a partir de que terminó el congreso en Montevideo en el 2006, lo convoqué a un congreso latinoamericano, que era el mismo congreso de ahora, pero latinoamericano nada más, en el 2007 y con mucho gusto vino, estuvo los 2 o 3 días en Montevideo en el congreso
Y bueno, y hoy vuelve a estar en el Congreso. Yo he ido ya a 3 o 4 congresos de CIDEC. Uno de ellos fui también disertante. Así que un gusto tenerte. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y si hay alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, aprovechen. Bueno, Aníbal, muchas gracias y estamos en contacto y estamos a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias otra vez. Me despido de todos y de todas. Un fuerte abrazo. Gracias a vos por la convocatoria. Espero que la espalda me permita moverme más tranquilo este año, porque empecé medio bravo con el tema de la espalda, pero a pesar de eso, quería estar absolutamente presente con vos y con toda tu gente, porque sé que esto lo haces con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y sobre todo lo haces con un profundo amor a nuestro sector profesional y a nuestro sector industrial y comercial como es el sector GHT. Así que muchísimas gracias otra vez y bueno, siempre a tus órdenes y todos los que quieran venir al Congreso de septiembre aquí en Buenos Aires, bueno, los esperamos con los brazos abiertos para poder seguir charlando de estas cosas y vernos y abrazarnos porque volvemos a reencontrarnos. Nuestros eventos son los eventos de los abrazos este año. Gracias.